Hola, buenas. Mi nombre es Cristian y por encargo de Gloria Estudillo, presidenta del Colegio de Profesores, me pidió que les contara los resultados de la encuesta de respecto del PADEM 2021. Este es como nuestro tercer intento, así que voy a intentar ser súper breve. Ok, lo primero es lo primero, un poco la justificación. ¿Por qué hacer, para no se le quite la pregunta, por qué hacer una encuesta de parte del Colegio de Profes cuando ya el PADEM está haciendo una? Son varias las razones. La principal tiene que ver con esto. Desde años anteriores, el colegio ya venía trabajando propuestas serias para poder incluir dentro del PADEM, no entrando en el tema financiamiento y por lo tanto no hablando de quién queda o no contratado, pero sí respecto de qué cosas se podrían hacer con los recursos que se están trabajando ahí. Eh, Hay propuestas como concretas con el tema de la migración, respecto al perfeccionamiento, etcétera. Más o menos hace 2 años ya sistemáticamente, bajo el mandato de Gloria, se viene trabajando en esa línea y hay que decirlo, ninguna de esas propuestas ha sido considerada, ¿ya? Así que de una u otra manera hacer la encuesta responde a esto, a tratar de poner sobre la mesa cuáles son las propuestas que se han hecho y qué grado de acuerdo podrían tener con las bases, con todo el cuerpo docente que son ustedes. Lo otro tiene que ver también con el formato de pregunta. La verdad es que cuando te preguntan qué escuela sueñas tú, no es una pregunta que esté mal hecha, pero probablemente no es muy atingente a la situación. Esa es una muy buena pregunta para señalar misión y visión, pero acá hay que ser un poco más concreto, más realista respecto de qué hacer. Entonces la apuesta de la encuesta también es decirte, mira, tenemos estas ideas, ¿qué te parece a ti? Y por eso se justifica hacerlo en un formato Likert, en donde ustedes puedan manifestar el grado de acuerdo que tienen con las propuestas que se están haciendo. ¿Ya? Y vamos rápidamente a los resultados. Tuvimos la sorprendente tasa de 183 respuestas, que fue altísimo, considerando que somos más o menos un promedio de 200 profesores. Había solamente una pregunta para estratificar el tipo de muestra, que es de dónde escuela vienes tú, que es la respuesta que ustedes tienen acá. Y las siguientes preguntas eran para indicar el grado de acuerdo, salvo las últimas que tenían que ver con los sellos educativos, ¿ya? O sea, queríamos averiguar cuáles eran los que eran más populares. Y avanzamos. Vamos con los resultados. En la primera pregunta tiene que ver con multiculturalidad entre la parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo, hay un 97% de acuerdo en que profesores de alguna forma manifestaron necesidad de trabajar el tema multiculturalidad. Quiero hacer una aclaratoria antes. Eh, Tanto el colegio como esta encuesta trata de apuntar a nivel de propuesta para hacerse cargo de nudos problemáticos. Por lo tanto, yo acá voy a hablar de los problemas. Ya no voy a decir las cosas buenas que ya se están haciendo, que son muchas y que se reconocen de parte de la organización. Pero acá estamos para hablar de los problemas, para que nadie se sienta enturbiado de que estamos viendo solamente lo negativo. No, aquí vamos a hablar de los focos problemáticos. Entonces, qué genial sería, por ejemplo, que los niños haitianos pudieran estudiar historia de Haití acá en Chile, que incluyéramos fuerte, de manera sistemática, folclore latinoamericano, historia de Latinoamérica. Ya probablemente esto está haciéndose ya en muchas escuelas por parte de iniciativas de profesores particulares, pero la idea es que no lo haga un profesor particular, la idea es que lo hagamos a nivel sistémico. Esta fue una de las preguntas más complejas que tiene que ver con la posibilidad de poder evaluar a los directivos, ¿ya? Y la justificación es prácticamente evidente. Todos los profesionales en educación son evaluados de alguna u otra forma, sea a nivel institucional, los docentes, sea a nivel de tu director, en el caso de los asistentes de la educación y otras. Entonces, si hay una evaluación de arriba hacia abajo, no debería haber una de abajo hacia arriba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido en algunos casos puntuales? Que efectivamente el director llega, como tiene a su aval la alta dirección pública en su proceso de selección, él tiene que formar su equipo y de eso no hay problema. El problema es que la gente que se elige muchas veces o no la puede elegir él porque hay contratos de por medio o tiene que ver con una elección más por alianzas de poder y por confianza que por competencias reales para ejercer el cargo. Por lo tanto, si, por ejemplo, un jefe de UTP queda a cargo por temas que no tienen que ver con su competencia técnica, no va a estar haciendo bien su pega y no hay nadie quien lo regule. Por lo tanto, contar con un instrumento como este, por ejemplo, una encuesta en donde las bases, los docentes, los asistentes de la educación puedan evaluar a ese directivo, sea UTP, inspector general, convivencia escolar, ejercería de una otra manera una forma de control, de feedback respecto a lo que está pasando. Y esto aterricémoslo en términos reales.
Si, por ejemplo, un inspector general durante un año recibe una evaluación negativa de un 70-75%, lo más probable es que en ese mismo año no se haga nada, pero ya se siente un antecedente de que algo pueda estar pasando ahí. Si al año siguiente ese mismo funcionario vuelve a obtener igualmente una evaluación negativa, ya hay antecedentes suficientes para poder tomar cartas en el asunto, más allá de que ese inspector sea de confianza o no del director. En ese sentido hay que mirarlo fríamente. El sistema necesita una regulación. Si nosotros, los docentes, somos evaluados por nuestras competencias y según eso se toman decisiones para cambiar o sacar, también debiera haber un sistema de control de abajo hacia arriba. Están viendo, obviamente no me voy a detener a explicar los porcentajes porque ustedes ya lo están viendo. Esta pregunta apunta a que los docentes y asistentes de educación idealmente pudieran tener un carácter resolutivo a la hora de los consejos de profesores. Muchas veces se escucha la queja de que los consejos en realidad tienen un carácter eminentemente administrativo, o sea, esta reunión pudo haber sido un mail, ya eso se repite demasiado. Y a pesar de que se pueda dar una reunión para temas técnicos, muchas veces el tiempo no es suficiente. Pero no pasa solamente por ahí. Pasa también por entender de que hay que empoderar y dar cierto poder de decisión a los equipos de trabajo. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Y dijimos que aquí vamos a estar hablando de los focos problemáticos. Eh, Al equipo de lenguaje, vía CEP, les decimos, ya, ustedes propongan una acción, por ejemplo, de mejoramiento educativo. Claro, pero después esa acción pasa por una revisión técnica, después pasa por una revisión del director, después pasa por una revisión administrativa financiera más arriba, entonces a la larga la acción queda en cualquier cosa. ¿Qué pasaría si realmente le diéramos el poder a ese equipo de lenguaje para decidir con Lucas de la SEP qué es lo que puede hacer? Lo más probable es que haya un mayor compromiso, haya un mayor empoderamiento de los docentes, que es justamente también lo que se reclama en reuniones de UTP, que haya un compromiso real con las acciones por parte de los docentes. Y también en este punto dar la flexibilidad, porque lo más probable es que del 100% de acciones que se hagan, 30, 40 van a fallar. ¿Ya? Y hay que asumir eso, y se van a invertir más los recursos, y es normal y esperable cuando se están tomando decisiones. La gracia es que esto se pueda mantener, continuar y retroalimentar para poder ir mejorando en el tiempo. La siguiente pregunta tiene que ver con la posibilidad de poder dejar un espacio para los representantes legales dentro del Consejo de Profesores. Esto debiera ser así incluso a nivel de reglamento. El que los profesores puedan escuchar a su representante gremial no debe depender de la valentía del representante gremial o de la simpatía que le tenga el director para darles espacio. Eso tiene que estar ahí y es necesario. A veces va a pasar que el representante no se va a tomar el tiempo y no hay problema. Otras veces se lo puede tomar simplemente para informar, pero otras veces también para poder atacar un nuevo problemático. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, sí o sí la gente lo va a hablar. O lo habla en consejo o lo va a hablar afuera, extramuros. ¿Y qué es lo que sucede? Que generalmente lo que hace el colegio de profesores queda como en esta nebulosa del secretismo, del misterio, de lo prohibido, cuando no debiera ser así. Si las cosas se hablan de frente, cara a cara, no hay dobleces. El conflicto siempre va a estar, eso es parte de nuestro trabajo, ¿ok? Así que 81,4% de apoyo a que se dé ese espacio en Consejo de Profesores. La siguiente pregunta tiene que ver con restablecer las redes pedagógicas. Acá un 75,8 más un 26 de parcialmente de acuerdo. Y esto resultó interesante porque también en la reunión de los delegados surgió como un tema foco en la necesidad de compartir experiencias y de generar insights dentro de los equipos de trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Que por un lado está los profes de Santa Rosa, los profes del Libertador, los profes de Palestina, los profes de Josefina Huici, etcétera, están todos, por ejemplo, lidiando con el problema de cómo enseñar razón y proporciones en séptimo octavo. Están todos tratando de meter ecuaciones, los chiquillos están todos tratando de lograr que los niños lean los grupos consonánticos, te fijáis, lo antes posible. Estamos todos lidiando con las mismas dificultades y no estamos teniendo el espacio para poder compartir, para poder intercambiar experiencias. Por lo tanto, las redes son necesarias en ese sentido. Ahora, ojo, no demonizar, por favor, no demonizar de pronto que sí va a pasar que se pueda hacer catarsis.
porque efectivamente, como comentaba Gloria, los profes no tenemos muchos espacios para poder hablar de esto. Entonces es normal que si yo junto a un grupo de profes de ciencia, las primeras reuniones van a ser de catarsis, va a ser para conocerse, y eso es necesario. No es problema si los profes pues se juntan y se van a tomar algo, tienen que establecer cierta red de confianza, que es lo primero para que después pueda haber un trabajo en grupo, ¿ya? En ese sentido, no demonizar las variables humanas que tengan los equipos de trabajo. La siguiente pregunta, que tuvo un apoyo de 61.2%, tiene que ver con construir y armar una comisión de profesores expertos 1 y 2 en algunos temas que ellos hayan logrado cierta experticia. Y esto responde a la siguiente necesidad. Nos han llegado muchas observaciones respecto de las capacitaciones, algunas muy buenas, pero otras que en realidad tienen un total desajuste. Y el tema es este. Si hay un grupo de profesores que en una escuela X lograron algún método, aplicaron bien un método, lograron una técnica para poder enseñar, por ejemplo, alfabetización, efectivamente ese aporte, escuchar a esos profesores va a ser más atingente, más realista y más práctico que el aporte que me puede hacer un academicista que viene de Santiago. Por lo tanto, hay que pensar seriamente. Yo sé que es complejo en términos de los tiempos, de cuándo se haga, de cómo se financia, etcétera, pero pensar seriamente de que hay mucha gente muy capaz en la comuna, hay gente que se ha preparado y tenemos que relevarlos, porque son nuestros líderes pedagógicos. El PADEN 2021 debiera abrir espacios para el cultivo de talentos artísticos, y acá quiero separar las aguas. No estamos hablando de otro taller deportivo en la escuela que tiene una función recreativa que obviamente es muy importante. Lo mismo con los talleres artísticos. Acá estamos hablando de un grupo de élite. Aquí estamos hablando de excelencia. Personalmente yo soy diferencial y entiendo lo que es trabajar con la diferencia, los recursos diferenciados que se necesitan para aquello, para aquellos chiquillos que en términos muy vulgares se quedan atrás del resto, ¿ya? Pero también está el otro extremo de la diferencia, aquellos que avanzan más, aquel cabro chico que termina el ejercicio y queda hinchando porque ya se aburrió, o el que termina la poesía al tiro, o el que es muy inquieto y muy bueno para los deportes. Hemos sobresimplificado ese tema. Ese chiquillo no solamente es bueno para eso, sino que ahí también hay una necesidad a la que probablemente no le estamos dando respuesta. Entonces, de lo que estamos hablando es poder armar grupos pequeños, selectivos, a través de toda la comuna, que se pudieran reunir en una escuela en especial con algún profesor especialista. Por ejemplo, en la rama de artes, elegir a uno entre dos, tres escuelas que pudiera ir a este taller una vez a la semana trabajando con un profesor especialista en donde se pueda desarrollar ese talento de manera continua en el tiempo. Y acá quiero ser honesto, lo más probable es que los colegas no tengan ningún problema en detectar cuál es ese chiquillo seco en las artes escénicas, en deporte, en el área académica. El tema es entender a nivel de PADEM, a nivel de planificación municipal, comunal, que ahí hay que invertir, y no invertir poco, sino que invertir y a través del tiempo para poder cultivar dichos dotes y dichos dones para poder ver un fruto en el plazo de 3, 4 años, ¿ya? Esto es un poco también la forma de trabajo de los colegios de élite, que toman a chiquillos que tienen ciertas capacidades y que tienen ciertas necesidades por lo mismo y se les potencia en ese sentido. El PAN 2021 deberá propiciar espacios de organización estudiantil. Ya se está trabajando formación ciudadana, luego del estallido social ha habido una potencia en el interés de lo político y de lo comunitario, por lo tanto, si no abrimos esos espacios de participación real, esas clases van a seguir siendo de mentira. Por ejemplo, todos los centros de alumnos de las escuelas básicas encontrarse en un solo lugar, en el liceo generalmente, encontrarse en un solo lugar y poder conversar y darse cuenta que quizás lidian con problemas parecidos y buscar entre todos soluciones. Ya, es necesario descentrar. Esta pregunta la voy a pasar junto con la otra. Por ejemplo, el PADEL 2021 debiera propiciar espacios de organización estudiantil como olimpiadas, ferias científicas, encuentros artísticos culturales, con un 79% de apoyo, o encuentros deportivos, clases de educación física compartidas, torneos interescuelas. Y esto tiene que ver también porque la justificación es evidente,
tiene que ver también con que ellos se sientan parte de qué significa ser educación municipal, que ya dejemos de pelearnos entre nosotros la matrícula y empezamos a entendernos como un solo sistema que se puede potenciar incluso en este trabajo en conjunto. Para el 2021 debiera diferenciar recursos y adquisiciones según el sello educativo. Y estos son comentarios simplemente que me van llegando. Por ejemplo, y voy a jugar un poco a la caricatura, ¿ya? Y estos son cosas que cuentan por ahí, el correo de las brujas, ¿ya? Que es mucho más rápido que el WhatsApp. No hay 5G que supere el correo de las brujas. En una escuela X, por ejemplo, se toma el sello medioambiental, se compran palas, rastrillos, semillas, ¿ya? Se dejan algunos tiempos dentro de la clase de ciencias para poder trabajar la tierra, el huerto, etcétera. Hacemos algún afiche, cuando haya algún evento, los niños más pequeños salen haciendo alguna representación con el medio ambiente y nosotros sentimos que ya somos del sello medioambiental. ¿Está? Cuando si lo trabajáramos realmente en profundidad, habría que transformar el funcionamiento de la escuela para que cada persona que pasa por fuera le quede clarito que esa escuela que está ahí, que está llena de plantas, que tiene huertos grandes en donde el jefe de UTP distribuyó tiempos para hacer clases en el huerto, donde no solamente ciencias trabaja eso, sino que son todas las áreas las que están metidas ahí. El profe de matemáticas está calculando el agua y etcétera, ¿me entendéis? Para poder hacer los regadíos, la mantención, y hay visitas para ir a salir a granjas o ir a ver otras experiencias de cultivo, de mantención o sitios, por ejemplo, de interés ecológico, jardín botánico y etcétera. Eso sería en profundidad realmente un sello educativo. Entonces, eh, más allá, porque ese no es el punto, más allá de lo que la escuelita puede hacer con los tiempos y con los recursos que tiene, este ítem con un 78.6% de totalmente de acuerdo y un 14.8% de parcialmente de acuerdo, apunta de que DAEM debiera tratar de gestionar de manera más eficiente, rápida, no en mayor cantidad, no se están pidiendo más recursos, pero sí de manera más eficiente los recursos que esa escuela necesita para hacer real el sello educativo. Porque más allá del voluntarismo y de la iniciativa que puedan tener los docentes, si no cuentan con las herramientas o con los dispositivos electrónicos, por ejemplo, para un sello científico-tecnológico, la verdad es que no vamos a lograr mucho. Y acá vienen todas las preguntas sobre los sellos, así que voy a avanzar rápido y les voy a comentar solamente al final. Y este vendría a ser un resumen de la frecuencia de los sellos. Acá solamente comentar un detalle. Evidentemente, si nos vamos a lo fácil, el sello ambiental, el sello de actividad física y vidas sanas, obviamente son necesarios, como pueden ser necesarios todos, pero acá también tiene que entender con profundizar ciertas miradas. Por ejemplo, el sello de habla inglesa, el científico tecnológico o el histórico cívico abren tremendas posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, un sello histórico cívico abriría las puertas para un gobierno estudiantil, para organizar grupos de trabajo, para tener un parlamento estudiantil, para poder organizar acciones sociales que vayan en conexión con la comunidad. Por lo tanto, aquí también de pronto nos hemos quedado mucho en la cosa medioambiental o tecnológica, que ya a esta altura son como sellos de base que deberíamos tener todos, pero también hay que la posibilidad de poder profundizar, y esto va al mundo docente, de poder profundizar en qué posibilidades te abren otros sellos. Y esto puede ser muy interesante porque inevitablemente tanto las escuelas básicas como las que tienen media nos seguimos peleando la misma matrícula y no hemos generado un sello identitario que nos haga ver como distinto a la escuela que está al lado, en donde se vea como una oferta educativa distinta. ¿Ok? Y lo último, solamente para cerrar, un último comentario solo para aclarar y para hacernos cargo de ciertos comentarios que nos llegaron respecto del por qué se estaba haciendo esta encuesta, que si acaso se quería boicotear o porque se nos había pedido permiso, etc. Entonces aquí hay que entender dos cosas. Uno, colegio de profesores, en la medida que es elegido por las personas que están colegiadas y de ahí la necesidad que la gente se colegie, es un organismo autónomo, ¿ya? Su representante legal no le tiene que pedir permiso al director cuando usted lo estén echando, ¿ya? Para poder mover los papeles, para poder avisarle a la presidenta del colegio, ¿ya? En ese sentido es un organismo autónomo, ¿ya? Puede tomar decisiones por sí mismo. Y lo segundo, que esto, y desde que Gloria es presidenta también, se ha tratado de darle al colegio un carácter técnico.
La función de defender los derechos laborales es propio del Colegio de Profesores, pero también lo es en la misma medida ser una entidad técnica, profesional, que aporta insumos. Y esta encuesta es la demostración clara de aquello. Se está haciendo aporte desde lo técnico para poder mejorar la gestión. La decisión no pasa por nosotros, pero sí queremos ampliar el abanico de posibilidades respecto de lo que nosotros, desde la mirada docente, podemos percibir de qué necesita la educación municipal de La Calera. ¿Ya? Todo esto hecho bajo el mando de Gloria Estudillo, presidenta del Colegio de Profes, chiquillos. Muchas gracias, si es que llegaron hasta acá. Un abrazo, nos vemos.